Hoy vamos a estar viendo un tema importante que es necesario seguir haciéndolo y obrando en nuestras vidas. Estamos orando, creyendo milagros y siempre esto es importante de que la oración es una llave muy importante. Orar de madrugada, orar en ciertos horarios. Hace poco estuvimos hablando del número 3, que fue un buen tema, porque hay ciertos horarios que se mantienen en manifestaciones espirituales. Hay ciertos horarios de madrugada de orar que son muy efectivos. Entonces hoy vamos a seguir hablando, como los martes oramos e intercedemos. Podemos aprender también la importancia de que lo que es la oración. Cuando hablamos de una oración estamos hablando de que usamos la ley del acuerdo. Recuerde que la ley del acuerdo no es cantidad de personas, no es cuántos seamos. Por eso que yo por lo menos nunca censo las personas que suben o que están. Eso a mí no me preocupa. Lo importante, con uno yo ya estoy bien. Con uno que quiera aprender, con uno que quiera ser educado, que quiera ser bendecido, estamos bien. Pero a veces censamos cuánto hay, cuándo no hay. Eso no debería preocuparnos, sino lo importante es confiar en el Señor, que si usted está aquí, ya esto es un gran trabajo, porque por uno somos más. Esta es la ley del acuerdo, según Deuteronomio 32, verso 30. Uno puede derrotar, dos pueden derrotar a 10.000, tres pueden derrotar a 100.000, cuatro pueden derrotar a 1.000.000, cinco pueden derrotar a 10 millones, 6 pueden derrotar a 100 millones y 7 pueden derrotar a 100, a 1 billón, a 1 billón. Entonces esa es la ley del acuerdo, de orar, de clamar y creer a las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. ¿Por qué oramos? Porque a través de la oración es donde vemos claramente que estos portales de la oración se abren. Hay ciertos horarios donde se abren portales del cielo, lo que menciona Juan. Juan dice que se abrió una puerta después de esto, de la adoración. Por eso es que es importante esto, aprender que hay que adorar y después orar y el último pedir. Ya a veces ni es necesario pedir, pero según lo que se vaya dando, porque también hay que orar uno por otro, sean conocidas las peticiones también. Pero hay un tiempo que más tenemos que darle en adorar, en orar y en pedir. En Juan claramente nos dice la escritura, donde menciona el apóstol Juan, que estaba en la isla de Pasmo, y dice, y después de esto, o sea, aquí hubo antes de la oración o de la revelación. Antes de la revelación fue una adoración, por eso este título se llama de Apocalipsis, la adoración celestial. La adoración en el cielo. Cuando adoramos, algo sucede, algo pasa. Es ahí donde se abren portales. Esa palabra, cuando Juan dice, y vi del cielo una puerta abierta, una puerta, esa palabra puerta es la palabra Desurá, como está escrito ahí. Desurá significa un portal. Desurá significa que algo se abre en ese momento. Es el conocimiento, en la revelación y en y el grado de que Él puede llegar hacia el tercer cielo. Cuando oramos entonces en una ley de acuerdo, cuando oramos en convicción y creemos a un milagro, es ahí donde Dios se empieza a mover y se empieza a manifestar por el acuerdo el cual nosotros podemos hacer para poder clamar y orar y presentarnos delante del Señor. Esto es muy importante porque nos ayuda a un crecimiento y nos ayuda también a confiar en que la gracia del Señor siempre se manifiesta cuando nosotros podemos pedir la revelación, cuando podemos orar, cuando podemos interceder, cuando unimos nuestras voces. Ahí donde el Señor se empieza a mover y se empieza a manifestar a través de la declaración. Por eso es que es muy importante siempre confiar en que el Señor en la oración algo nos quiere enseñar. Recuerde que es muy importante saber que no todo lo sabemos. Y como no todo lo sabemos, hay cosas que necesitamos aprender.
¿Por qué? Porque el mundo real o el mundo espiritual siempre es necesario saber que hay áreas en nuestras vidas que tenemos que aprender. Y principalmente lo que es la oración, que es una llave maestra. Y no solamente hay una llave, hay muchas llaves. Pero hoy estamos hablando de la oración. La oración es que puede mover puertas, puede abrir puertas. Para abrir una puerta se necesita una llave. La oración es la que puede abrir las cosas que nosotros no podemos alcanzar. Ahora, siempre detrás de una puerta hay algo que usted no sabe. Es como cuando usted va a una casa, usted ve una casa que tenga muchas habitaciones. Usted no sabe qué hay detrás de esas habitaciones hasta que logre entrar en cada habitación. Cuando usted pueda entrar en cada habitación, usted va a decir, aquí está la cocina, aquí está el dormitorio, aquí hay una sala de espera, aquí hay una sala de estar, aquí hay otra habitación, aquí hay un baño, aquí hay un lugar de juguetes, de un montón de cosas. Cada puerta simboliza algo al mundo espiritual. Esto significa que cada vez que nosotros abrimos a través de la declaración, a través de la palabra, es ahí donde Dios se empieza a mover de una manera extraordinaria. Cuando hablamos los temas de la oración, entonces estamos viendo en que en la oración se abren los portales. Ya vimos que Juan lo declara: después de esto vino el conocimiento, vino la revelación. Puerta es de Surá. Hay portales que se van a abrir solo con la oración. La oración del justo puede mucho. Ahora necesitamos, para nosotros entender esto, en que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Estoy haciendo un tema que lo comencé hoy a hacer, en que habla mucho sobre lo que es, que tiene que ver con neurología. Pero tiene que ver mucho porque ahí en neurología se habla de las palabras y los pensamientos. Porque uno con una palabra puede activar algo al mundo espiritual. Y siempre nosotros lo hemos escuchado, que las palabras son vida, la ley del acuerdo de las palabras, lo hemos hablado, pero no lo sabemos en el área neuronal. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el cerebro y qué da respuesta a una palabra? Estoy preparando ese tema, hoy lo comencé a estudiar, y esto es muy importante porque una palabra va a hacer que vaya a la mente, y según esa palabra, la mente o el cerebro va a tomar la acción en el cuerpo, físico o espiritual. Solo una palabra. Por eso que vemos en la Escritura mucho texto relacionado en que el Señor nos habla: cuidémonos de las palabras, cuidémonos de lo que decimos, porque no solamente, eso nosotros lo hemos estudiado a través de textos, las declaraciones, las palabras, la ley de acuerdo, del cuidado de no decir una palabra incorrecta, lo hemos estudiado a través de la Biblia, pero al mundo de la neurología nos da mucho más entendimiento, porque podemos nosotros entender que una palabra no solamente se trata de una palabra se trata de algo que hay que transformar y quitar, pero tenemos que hacer un cambio de actitud en las palabras. Por eso que cuidemos las palabras. Este es un tema que lo estoy preparando, lo estoy estudiando, tengo el material, pero vamos a ver si por tiempo lo puedo hacer y poder transmitírselo a ustedes. ¿Qué sucede en la parte del cerebro cuando se dice una palabra? Porque hay palabras negativas. Entonces la oración tiene que ser con palabras positivas, pero se tiene que creer. Porque uno puede estar diciendo una palabra, pero tu mente te puede estar diciendo lo contrario. Ahí no hay un acuerdo. Es cuando se abren los portales de los cielos, está el conocimiento, está la revelación, pero a veces nuestras palabras no son coherentes con la mente, no son coherentes con lo que pensamos, no son coherentes porque nosotros decimos: Señor, yo creo que tú vas a sanar, yo creo que tú vas a restaurar, pero la mente está diciendo: no creo que se sane, no creo que vaya a avanzar. Se fija que tenemos que nosotros coordinar bien ese trabajo para poder nosotros saber de que en el Señor necesitamos su fortaleza, necesitamos su ayuda. Por eso que la oración es muy importante. La oración nos ayuda a entender los misterios.
La oración nos reconcilia también con el Señor. La oración nos ayuda a tener la comunión con el Señor. Porque en toda área todos vamos a fallar o vamos a tener momentos difíciles. Pero en Cristo, cuando entendemos que primeramente es Cristo, que Él tiene que ser glorificado, eso, la negatividad o el proceso no puede ser mayor que Cristo. Entonces, muy importante es esto, entenderlo, que la oración va a provocar que se abran los portales del cielo. También hemos visto a través de la Escritura que la oración también da la jurisdicción de la oración. Vimos el caso de Josafat el domingo, cuando hablábamos Josafat estaba desautorizado. Y como estaba desautorizado, él solamente clamó y Dios vino a su misericordia. Y estaba desautorizado porque capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, él empezó a hacer cosas incorrectas, ya lo vimos. En que Josafat, Dios le dijo: Josafat, estate tranquilo, yo pelearé por ti, no te preocupes, yo voy a hacerlo. Pero no lo autorizó para que él fuera a la guerra, porque había una jurisdicción, derecho legal, en que él no estaba equipado para ir a la oración. Y Dios le habló a través de Jehú, el profeta, le dijo: anda a hablarle a Josafat, porque no entiende. Y vino el profeta Jehú y le habló a Josafat y le dijo: ordénate. ¿Por qué? Porque empezó a hacer alianzas indebidas. Hizo alianza con Acab, el esposo de Jezabel. Hizo hacer guerra contra los asirios. Dios nunca había dicho que vayan a hacer guerra contra los asirios. Empezó hizo caso a Acab cuando le dijo: anda a la guerra vestido de rey. ¿Quién va a la guerra vestido de rey? O sea, lo que le estaba diciendo: anda vestido de rey para que te mate. Pero él no estaba entendiendo. Fue con una mala relación. Y 4, empezó a hacer alianzas con Ocosías. Algo trucho, no sé cómo se llamará en otros países, algo fraudulento, empezó a hacer alianza incorrecta y ahí quedó desautorizado. Entonces, en el plano de la oración, también puede haber una jurisdicción en que nosotros tenemos que estar con jurisdicción para orar. Tenemos que orar creyendo. Las palabras usted tiene que conectarla con la mente. ¿Cómo se hace eso? Porque usted puede orar, pero su mente les puede estar diciendo: no se va a sanar. Ejemplo, si alguien está orando por una persona que está enfermo, tú lo puedes estar hablando y hablando bonito, pero es más que eso. Y declaramos, y decimos texto, y hablamos, y decimos la palabra, pero la mente tiene que estar conectada con el cerebro. Esto significa que cuando yo digo una palabra, porque una palabra es muy potente, muy poderosa, yo tengo que después llevarla a mi cerebro, en los pensamientos y en la imaginación. Y lo que yo estoy diciendo, yo tengo que empezar a verlo en la mente. Está sano. Si la persona tiene un problema de una enfermedad, en la mente está sano. Verlo sano, imaginarlo sano. Recuerde que imaginación es una imagen. Entonces yo hablo y lo llevo en una imagen. Si tú estás orando por la economía, dilo, háblalo, pero velo en la imagen que ya eres prosperada. Si estás orando por un buen trabajo, dilo, pero velo como un buen trabajo. Si estás orando por una casa, por un carro, según la necesidad, según lo que estamos viviendo, hablarlo, pero en la mente imaginarlo a que es en una imagen, ya está listo. Eso se llama la jurisdicción a través de la oración. Qué importante todo esto, que nos ayuda mucho a entender cuán necesario es equiparlo. Los derechos legales de la oración. Tenemos jurisdicción. Cuando oramos tenemos derecho legal. El Señor nos dio poder, dunamis, y autoridad, exousia, derecho legal. Entonces ya el Señor nos dio esa jurisdicción. Nos dio ese derecho legal. Nos dio la autoridad. Por eso que tenemos que orar sin cesar, dice la Escritura. Orad sin cesar. Es que a veces nosotros oramos según como estemos de ánimo, pero no es así. O fallamos, o pecamos y ya dejamos de orar. No es así. La oración de jurisdicción, de derecho legal, siempre va a estar. Siempre va a estar. Solo yo tengo que creerlo, anunciarlo, proclamarlo y decretarlo, que así ha de ser al mundo espiritual. Cuando oramos también se forman las cortes espirituales de la oración.
En el cielo hay cortes espirituales. Santiago nos menciona que el que hiciera misericordia, la misericordia triunfará sobre el juicio cuando venga el enemigo. Y ahí entramos en las apelaciones, las cortes espirituales. Y la apelación significa una corte jurídica en el cielo, donde nosotros presentamos un caso jurídico y el Señor en una corte espiritual, esa oración es presentada y ahí entran los argumentos. En esa corte espiritual está el juez, que es el Padre, está el abogado, que es Cristo, está Satanás, que es el acusador, están los espíritus vigías, los espíritus escribanos, los espíritus que van a dar argumentos. Y mire qué interesante, que todos los argumentos que ellos van a dar son reales, son verdaderos, son jurídicos. No existe un caso que ellos, los demonios, presenten, o cualquier área de potestad, que presenten argumentos que no sean válidos. Ellos no lo hacen en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen al Dios Todopoderoso, que todo lo sabe. Entonces no van a presentar un argumento así, presentan argumentos válidos. Y esos argumentos válidos son los que van a ser pesados, y el Padre, a través de Cristo, con el abogado y el Espíritu Santo, el Paracleto, que también intercede, son los que van a estar a nuestro favor. Por eso que es muy importante entender los derechos legales, las cortes espirituales, porque ahí nos presentamos nosotros delante de una corte espiritual. Todo esto es muy importante para que así podamos ser efectivos, cómo orar, cómo clamar, cómo interceder, cómo llegar en una oración con jurisdicción. Y aquí derribamos los argumentos, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto también tenemos que hacerlo en una oración. Los argumentos pueden ser que haga el enemigo, que haya un derecho legal, también los argumentos de nosotros mismos, porque el enemigo nos acusa, o porque nos dice algo que no va a hacer, que no se va a realizar, nos acusa con pensamiento, o nos dice no, esto no va a ser así, nos coloca negatividades, el cual nosotros creemos que no vamos a lograr algo, y nos coloca muchos argumentos en la emoción, argumentos de una herida, de un problema matrimonial, hasta de nuestro carácter nos coloca argumentos, para que así, de esa manera, nosotros podamos estar con esos argumentos en nuestra mente. Hay que derribarlos, derribando los argumentos y todo lo que se levante con el conocimiento de Dios, y llevando, dice, cautivo. Cautivo significa encarcelado. ¿Qué se lleva encarcelado? El pensamiento. Significa que el pensamiento es un mal decir, y esto nace por una palabra. Primeramente la persona lo habla, luego lo deja encarcelado ahí, o lo deja en el cerebro, y eso es lo que tenemos que encarcelar, el pensamiento, para que se sujete a la obediencia de Cristo. Otra cosa importante también que tenemos que aprender es que en la oración, si hay una guerra, si hay una confrontación, aprenda también a quitar los altares. ¿Qué es quitar los altares? Es desautorizar el altar que se hizo. Lo hemos enseñado en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13, cuando el varón estaba haciendo altares, hizo un altar en Dan y otro en Betel, y ahí estaba proclamando altares. Entonces vino la voz del profeta de Judá y le dice: anda donde el varón, y él fue de Judá, el profeta, y le habló, y cuando llega él dice: altar, altar, así ha dicho el Señor. Entonces cuando él dice altar, altar, ahí está proclamando lo que realmente quería hacer. Primera de Reyes 13. Y no le dice a Jeroboam, Jeroboam, así dice el Señor. No, le dice altar, altar. Lo primero que hace fue altar, altar. Entonces cuando nosotros tengamos una confrontación, derribemos el altar, anule el altar, derribe el altar. Sabemos que cuando hay un altar hay leña, hay fuego, hay un sacrificio. Eso siempre se ha hecho en el Antiguo Testamento. Hoy en el mundo espiritual, esos sacrificios continúan, ese mismo ritual continúa. Por eso que el enemigo, a través de brujería, hechicería, presentan un altar. En ese altar hay fotos, imágenes, hay santos, hay velas,
hay fuegos extraños, todo eso ellos lo siguen haciendo porque en la parte de jurisdicción, la parte espiritual, eso da mayor argumento a que los espíritus puedan venir. Entonces en el mundo del satanismo o cualquier ritual de brujería, hechicería, ellos van a presentar altares y vemos los altares que hacen, les dan hasta alimentos, les colocan agua, les colocan alcohol, colocan fotos, les colocan pan, les colocan comida, les colocan fruta. Todo eso lo presentan en un altar, en la ignorancia de la gente, haciendo creer que el santo va a comer. Pero al mundo espiritual, aunque sabemos que no van a comer, pero al mundo espiritual ya presentaron un altar. Y si ya presentaron un altar, ese es el sacrificio. Entonces, eso es importante, que hay que entender que el mundo espiritual tenemos que tener mucho cuidado de los argumentos de lo que presenta el enemigo. Y también de la física cuántica, que a través de la oración, creyendo en que el Señor se mueve y se glorifica en todo lo que podemos hacer. Porque la física cuántica habla que hay un espíritu mayor todavía. La física cuántica habla también que el hombre habla del hombre espiritual, habla de la conciencia, y también tenemos la supraconciencia. La supraconciencia tiene que ver con el ser interior, el que salió, el que está en el interior, que es el espíritu. Y tenemos que la mente llevarla en una oración. La mente en la oración, eso es lo que hablaba al comienzo, de que cuando oramos nuestra mente se tiene que conectar. Nuestra mente se tiene que conectar con las palabras. Toda nuestra mente se tiene que conectar en las palabras para que así pueda ser efectivo lo que hablamos, lo que decimos, principalmente como el tema que estamos hoy tocando de la oración. La oración de las palabras tiene que estar de acuerdo con el cerebro. La oración de las palabras tiene que estar de acuerdo con lo que yo creo. Hablaba al comienzo, a los que recién se están conectando, hablaba al comienzo que estoy trabajando en un libro que es las palabras, porque las palabras tienen mucho poder, pero estoy viendo las palabras en neurología. ¿Qué pasa con una palabra y qué es lo que recibe el cerebro? ¿Qué pasa con ese cerebro? Porque una palabra luego produce pensamientos, los pensamientos producen la imagen y inmediatamente llaman a algo. Lo que llama a algo es lo que yo dije. Por eso hay que tener cuidado con lo que yo hable, porque eso se puede jugar en contra del mundo espiritual y al mundo físico. Y eso está completamente comprobado en lo que es neurología. ¿Por qué es importante esto? Que espero que hacer el libro, porque lo tengo ya en escrito, con argumentos, pero tengo que traspasarlo para hacerlo como lo hago siempre en los libros. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros a veces cuando oramos nuestra mente dice otra cosa contraria. Entonces ahí como no está, ese no es ley de acuerdo. Cuando oremos nosotros tenemos que llevarlo nuestra mente en un pensamiento, imaginarlo hecho. Imaginarlo, porque el pensamiento, la mente tiene la cualidad de crear cosas. Pero ¿qué crea? Lo que yo hable. Nada se crea de la nada, todo se crea por una palabra. Por eso que Dios a través de la palabra lo dijo y se creó. A través del Dabar dijo algo y se creó. Eso quiere decir que Él, cuando dijo algo, lo imaginó. Inmediatamente se creó. Mire qué importante todo esto. Este es el tema de hoy. Y también lo último, a través de los actos proféticos en la oración. También se pueden hacer los actos proféticos, ya lo hemos enseñado también. Hay muchos actos proféticos, el cual usted puede hacer para su casa, para su familia, para sus hijos, para el trabajo, para la economía, para un ataque del enemigo, para tomar derecho legal, para tomar posición, para tomar territorio. Hay muchas cosas que se pueden hacer según lo que se esté haciendo. Ahí entrarían los actos proféticos en la oración. Qué importante hoy lo que hemos dado a conocer, porque nos ayuda mucho que a través de la jurisdicción y el derecho legal podemos nosotros saber que todo lo que oramos, todo lo que pedimos en una ley,
en una convicción, Dios se empieza a mover. Y esto sucede cuando oramos y creemos, ahí donde se abre las ventanas de los cielos. Ahí donde podemos declarar el Desurá, el portal de bendición, y podemos ver el reino de Dios establecido en medio de nosotros. Cuán necesario entonces es poder entender que necesitamos unirnos, pero en una ley de acuerdo con pensamiento y creyendo que el Señor lo va a hacer. No solamente es una palabra. Muchos dicen palabras y oran bonito, pero su mente le dice lo contrario. Su mente le dice que no va a ser. Su mente le dice que no creo que va a suceder. Su mente le dice no, es imposible que suceda. Ahí donde está el problema de la oración, con efectividad. Entonces vamos con la ayuda del Señor, a preparar todo este material. Espero tenerlo antes del domingo. Vamos a ir viendo cuando lo tenga listo para poder presentarle la oración, qué pasa con las palabras y con el cerebro. ¿Qué sucede con el cerebro cuando hay una palabra? Entonces va a ser muy interesante esa explicación, y le voy a hablar parte de neurología, que tiene que ver con qué es lo que hace el cerebro cuando se dice una palabra. ¿Qué pasa con el cerebro cuando se dice una palabra negativa? Cuando alguien cree algo negativo, ¿qué sucede con el cerebro? ¿Y qué pasa? En la ley de atracción también, porque uno llama, ahí donde aplica llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero si es una mala palabra, si es un espíritu negativo, si es un espíritu pesimista, eso también lo vamos a atraer. Este es el tema de hoy. Como cada día martes oramos, cada día martes enseñamos sobre el poder de la oración.